seguir avanzando en el conocimiento, en toda la plenitud del Hijo que habita en nosotros, como hemos seguido. Y vamos a seguir este año 2020, seguir siguiendo, enseñando y edificando al cuerpo. Hemos aprendido algo que más que tener una conciencia de congregación, tenemos una conciencia de que somos un cuerpo. Amén. Y si nos reunimos es porque somos un cuerpo, no porque somos una congregación. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Amén. Así es que vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos gracias. Gracias te damos por esta hora. Gracias porque vamos a ser edificados en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de la plenitud, papá, que está en nosotros según tu propósito eterno que te propusiste hacer en Cristo Jesús, Señor, en quien tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él, Señor. Te damos gracias, Señor, para poder en este tiempo ministrar, papá, la plenitud, papi, en el tiempo, el crono, Señor, poder nosotros dar a conocer y edificar el cuerpo, la iglesia, y también dar a conocer allá afuera a las personas, papá. Gracias te damos, Señor. Pido espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento pleno tuyo, papá. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es el llamamiento y cuál es la herencia entre los santos, Señor, y cuál es el poder que actúa poderosamente en nosotros, Señor, los que creemos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a seguir con lo que hemos estado hablando. Nuestra identidad en el Hijo, y hemos estado hablando del ser, del tener y del hacer. Y es el orden que Dios siempre ha querido que nosotros podamos ser edificados en el entendimiento. Ser es no hacer, ser en la esencia, quiénes somos nosotros. Y por el ser tenemos, y por el tener hacemos. Amén. Entonces no es al revés, como yo hago para luego tener, para luego yo ser. La religión a veces nos ha enseñado así, que tú tienes que hacer, haz, para que tú tengas. Y así cuando tú tienes, tú eres. Entonces lo busca de la diferente manera. Pero en Cristo, nosotros ya somos. Digan conmigo, yo ya soy. Yo ya soy. Amén. Entonces estuvimos hablando de la vez pasada en lo que estuvo predicando el pastor también. Y tenemos una economía celestial. Economía es algo que está provisto ya desde antes de la fundación del mundo con seguridad. Es un presupuesto que no tiene fecha de caducidad ni es corruptible, es incorruptible. Amén. Porque muchas veces pensamos que Dios hizo las cosas y se equivocó el hombre y todo se terminó. No, Dios todo lo planeó, lo hizo con un propósito eterno y de llevarlo a cabo en Cristo Jesús. Y creó un diseño. Hizo un diseño donde nosotros somos bendecidos, vamos a estar viendo eso, somos predestinados, somos santos, somos sin mancha, somos adoptados hijos suyos, y esa es una economía celestial, no es una economía terrenal, y esa economía es incorruptible. A pesar que el pecado entró en el mundo por un hombre, no corrompió ese diseño. El que se corrompió fue el hombre, no el diseño de Dios. Amén. El que se perdió fue el hombre, no Dios. Amén. Mucha gente dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Sí, eso dice el antiguo pacto, pero nosotros estamos en un nuevo pacto. Él nos encontró, Él nos dio identidad, una nueva identidad que tenemos hoy en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a Efesios 3. Voy a empezar desde ahí. Efesios 3, 9. Efesios 3, 9 y quiero que esta vez los vamos a... ¿Ustedes son judíos? Pregunta. No. El antiguo pacto, ¿a quién se le dio? Oh, bien. Entonces, ¿qué andamos nosotros haciendo en algo que no fue dado para nosotros? ¿Por qué? Porque nos quieren meter en un pacto que no es para nosotros. Nunca fue, ni será para nosotros. Nosotros tenemos un nuevo pacto. Amén. Es que nosotros no hemos estado en ningún pacto. Es el único pacto en el que hemos estado nosotros. En el nuevo pacto. Nosotros no estuvimos en el antiguo. No sé por qué a veces nos han metido en el antiguo pacto,
y nosotros no somos del pueblo judío. Amén. Así es que si Jehová era tu pastor, tú tienes un padre. Amén. Tal vez a alguien le dicen, los que nos escuchan por las redes sociales, pero si vamos a la escritura, Efesios, si podemos tocar, lo tocamos, pero dice que nosotros estamos sin Dios en este mundo, conforme a la carne, sin pacto, ajenos de las promesas, sin Dios en este mundo. Entonces nosotros no estábamos incluidos en ese pacto, estábamos fuera de ese pacto. Pero hoy tenemos un nuevo pacto en el que estamos todos incluidos, ya sea judíos y gentiles, judíos o griegos, primeramente los judíos y también a los griegos, como dice Romanos. Amén. Así que en este pacto ya somos uno. Amén. Así es que no tenemos que buscar estar en el otro pacto donde solamente es el pueblo de Israel. No, estamos en un nuevo pacto donde ya somos uno. Amén. Entonces vamos a Efesios 3:9. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y declarar a todos los hombres cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí dice, para sacar a luz. ¿Cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas? ¿Cuál es la dispensación? ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas? Quiero que nos ubiquemos, que no tenemos cualquier administración. No nomás es predicar la Biblia. No nomás es enseñar la Biblia. ¿Qué estamos enseñando? Estamos enseñando cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Estamos en eso? ¿O estamos leyendo salmos, leyendo proverbios? No está mal, puedes leerlos. No estamos yendo en contra, como hemos dicho, no estamos en contra. Pero nosotros estamos en cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Eso que estuvo escondido no se dio a conocer a los hijos de los hombres. No se dio a conocer. David no lo conocía. Abraham no lo conocía. Tenían cierto conocimiento, pero no lo conocían porque no tenían conciencia de eso dentro de ellos. ¿Sí me explico? Vamos a leerlo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Alguien me decía el otro día, no nomás vamos a un lugar que nos lean versículos bíblicos, sino que nos aclaren. Y ahí dice, y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Estamos qué haciendo? Aclarando. No leyéndoles un versículo. No lo vean como que, qué bonito está Efesios 3:9. ¿Qué dice Efesios 3:9? ¿Qué quiere darnos a entender Efesios 3:9? Y es de aclarar. Quiere aclararnos. A todos, digan conmigo, todos. Pero ¿qué quiere aclararnos? ¿Qué quiere aclararnos? ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas? Más antes dice, misterio que no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora, digan conmigo, ahora se ha dado a conocer a sus santos. Digan conmigo, santos. Dios ya no te ve como hombre, te ve como santo. Diga, santo. Estamos despertándoles a una conciencia
de quiénes somos en Cristo. Conciencia. ¿Qué es conciencia? Que seas consciente 24/7 quién tú eres en Cristo. Vamos a leer también una parte donde nosotros fuimos conscientes de lo terrenal, porque no teníamos nada de conciencia de lo celestial. Por eso cuando Pablo ora, no ora nomás por orar, porque hay que orar por los unos por los otros, no, en su oración dice para que sepáis cuál es. ¿Cuál es? O sea que quiere que nuestra conciencia despierte a nuestra identidad, nuestro origen, desde donde fuimos conocidos. Amén. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Si pueden ver ese versículo, lo vemos, lo leemos. De aclarar. ¿Han andado en la oscuridad alguna vez ustedes? ¿Y ven claro? No, oscuro. Entonces, estamos aclarando algo específico. No nomás es enseñar la Biblia. Enseña la Biblia, párate en un lugar y enseña la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos una administración en el nuevo pacto. Y no es toda la Biblia. Es cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Misterio que estuvo oculto, que no conoció, nadie conoció, ninguno de los hombres conoció, pero que ahora se ha dado a conocer. Así que David, Sansón, todos los héroes del antiguo pacto no conocían. Y a nosotros se nos ha dado para darlo a conocer. Vamos a leer el que sigue, 10. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? ¿Para qué quiero aclarar? ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, digan conmigo, ahora, dada a conocer. ¿Por medio de quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Entonces, en el antiguo pacto no estaba la multiforme sabiduría de Dios. Era sombra, tipo y figura, pero en el nuevo pacto sí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. Sí, entonces, si es ahora, no fue antes, es ahora. Si hubiera sido antes, pues no fue, ahora ya no existiera, pero es ahora. El misterio que estuvo oculto se está dando a conocer ahora. No se dio a conocer a los hijos de los hombres en la antigüedad, es ahora. Ahora, dada a conocer por medio de quién. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Su cuerpo. Le dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ven que no nomás es leer la Biblia, leen el Salmo. No estamos en contra de los salmos, quiero que los de las redes sociales no nos vayan a malinterpretar, pero tenemos una administración diferente y queremos que entendamos eso. Es más, alguien decía hoy, escuchando a alguien, estamos queriéndonos meter con alguien que nunca fue para nosotros, el antiguo pacto. Ese fue un pacto para el pueblo de Israel, pero no para los gentiles. La Biblia dice que nosotros no éramos parte de ese pacto. O sea que, por más está que nosotros quisiéramos creer que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hoy estamos sacando algo, dando a conocer algo, que no es una economía terrenal, sino una economía celestial. Amén. Ahora, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Qué estamos dando a conocer?
versículos bíblicos, no es solamente versículos bíblicos. No es que yo voy a Google y pongo pecado y me salen 10 versículos de pecado, ok, ya tengo mi sermón para el día domingo. Si nuestra enseñanza, si nuestra predicación no está conforme a lo que vamos a ver en el versículo que sigue, el misterio que estuvo oculto desde los siglos en Dios, pero que ahora se ha dado a conocer a sus santos, algo que no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Dios está siendo claro, no quiere mixtura, quiere dar a conocer la plenitud. Y la plenitud no está en el antiguo pacto, está en el nuevo pacto. Amén. Aquello era sombra, tipo y figura. Nosotros estamos en la realidad, en la plenitud. ¿Lo leemos otra vez? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada. Entonces no se dio antes. Ningún salmo te ha dado la plenitud. Sea ahora dada. Dada. Entonces no se había dado. Ahora. No estamos leyendo solamente un versículo, estamos aclarando. Porque a veces podemos leer un versículo y leemos, está bonito el versículo Efesios 3:10 y hasta lo ponemos en un lugar, una foto. No, va más allá. Amén. Dada. Sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? Así es que ni David, ni Sansón, ni Daniel tenían la legalidad de darlo. La iglesia sí. Amén. Y nosotros somos la iglesia. Amén. Así es que estamos operando en la tierra legalmente. Amén. Si David quisiera hablar esto en el antiguo, fuera algo ilegal. Y si nosotros queremos ministrar lo que David ministraba, estamos siendo ilegal también. No estamos siendo legales. Estamos yendo en contra de. Somos transgresores. Porque no era ese ministerio, esa administración para nosotros. Por eso le hice la pregunta. Aquí no hay ningún judío. Todos fuimos gentiles. Amén. Entonces ese pacto antiguo no era para nosotros. Solo tenemos nosotros un pacto. Y es el nuevo pacto. Amén. Así es que, miren, el nuevo pacto tiene la plenitud. Van a pasar 10, 20, 30 décadas. Y las epístolas tienen suficiente economía para dar a conocer la plenitud del Hijo. Si las leemos, nunca se termina. Porque ahí está la plenitud. Amén. Pero a veces queremos regresar al antiguo o querer nosotros meternos en algo que no es nuestro, encajar ahí y sentirme que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, yo sé si les gusta el salmo, está bien. Yo sé que los que nos ven tal vez les choca, pero tenemos la plenitud nosotros en nosotros. David decía, nada me faltará, porque le faltaba pues. Pero a nosotros no nos falta, estamos completos. Amén. Y nosotros somos la iglesia. Así que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de.
la iglesia. No por medio de, ¿lo decimos? Los antiguos. Así para no meterme con los nombres personales, los antiguos. Los antiguos. Porque ellos no podían. Estaban en la sombra. Y aunque quisieran, no podían. Y dice que la Biblia que ellos se les reveló, pero no para ellos. Entonces tú buscando revelarte algo y Dios te dice, no es para ti. Pero a nosotros sí se nos ha dado todo. ¿Para qué se nos ha dado? ¿Para qué se nos está aclarando? Para darlo a conocer. A los principados y potestades, en el original dice, desde los lugares celestiales. ¿Dónde está la iglesia? Pero ¿dónde está su origen de operación? En los celestiales. O sea que nosotros tenemos el respaldo legal del cielo operando aquí en la tierra, legalmente. Jesús lo hizo legal por medio de la cruz, derramando su sangre, fue sepultado y resucitado. Amén. ¿Claro? Ahora vamos al 11. Conforme, digan conmigo, conforme. No es cualquier conforme. Yo predico la Biblia, me gusta este pasaje, pero está conforme. Ahí es cuando la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios está operando. No nomás es que los proverbios son sabiduría, pero están conforme. Porque, fíjense, el antiguo pacto operó en lo terrenal. ¿Con gente qué? ¿Nuevas criaturas o viejas criaturas? Viejas criaturas. Entonces se les tenía que hablar así para ellos poder operar aquí en lo terrenal. Pero a nosotros se nos estaba dando a conocer lo celestial, la multiforme sabiduría de Dios. Y esa multiforme sabiduría de Dios está conforme a ¿qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí vamos a ir, esto va a sacar muchas cosas que hemos predicado por años. Es que no está conforme. Es que a la iglesia no le puedo predicar como el pasaje donde la mujer de flujo de sangre. ¿Por qué? Porque la mujer no es una mujer, la iglesia no es una mujer con una necesidad queriendo alcanzar a Jesús, sino que es el cuerpo de Cristo. En ella está la plenitud. Amén. No es que ella se acercó con fe y tocó a Jesús. Sí, pero fue con su fe. No fue con la fe del Hijo. Porque Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe. Pero Jesús operaba con la fe de el Hijo. Jesús sí operaba. Amén. Jesús, Cristo, en la carne, caminó con la fe del Hijo, con la fe del Hijo. Por eso operaba así. Amén. Amén. Y la gente se acercaba. Pero lo que él era, su esencia, no podía ser impartida dentro de la gente. Solamente tocaban y recibían algo. Hasta ahí nomás. Si aquel era ciego, recibía la vista. Si aquella tenía un flujo de sangre, era curado. Si aquel era cojo, solamente ahí. Pero no había nueva vida y nueva naturaleza. Hasta ahí nomás operaba él. Pero la iglesia, y quiero que entiendan,
que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ahora operamos y deberíamos operar mucho mayor que Jesús caminando en la tierra, porque es Cristo en nosotros, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. No hay distinción, por eso dice que harían cosas mayores. Así es que si un ciego ve, gloria a Dios. Pero no nomás se queda en que puede ver físicamente, es que puede entender y puede recibir la plenitud de Cristo. ¿Dónde? Dentro. Ya no toca al varón judío por afuera, sino que tiene a Cristo dentro. Diferente. ¿Qué estamos nosotros ministrando? Es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Conforme al propósito eterno. ¿Está conforme al propósito eterno lo que enseñamos? Lo que enseñamos ahora, así. Pero lo que enseñamos, muchas veces no. Y alguien dijo, no es que estaba mal, es que no teníamos la luz que tenemos ahorita. No vamos a decir, estábamos. No. Alguien dijo y lo dijo así, cada vez estamos enseñando mejor. Pero debemos ser conscientes que va a haber cosas que enseñamos que debemos dejar de enseñar. Porque la iglesia no le puedo dar una identidad de mujer de flujo de sangre, de Bartimeo el ciego, del cojo que nació así. No puedo, porque esa no es la identidad de la iglesia. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una congregación que habla de Jesús, es el cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros no tenemos que tener conciencia de congregación, sino de cuerpo. Amén. La Biblia dice que Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para la edificación de los santos, para la obra del, conforme al propósito eterno, para la obra del ministerio, para la edificación de la congregación, del cuerpo de Cristo. Cuerpo. Congregación y cuerpo no es lo mismo. Tú te puedes congregar en un lugar gente se congrega en muchas partes, pero no son cuerpo. Nosotros somos un cuerpo. ¿Qué estamos edificando? El cuerpo. Por eso si alguien abre un lugar en una casa, alguien le va a decir, no, es una célula. Está bien si le queremos llamar así, pero es el cuerpo. Porque al cuerpo no necesitas meterlo en un lugar para edificarlo. En cualquier lugar puedes edificar el cuerpo. Porque lo que estamos trayendo es la conciencia de quienes nosotros somos en Cristo. No conforme lo terrenal, sino lo celestial. ¿Se acuerdan en hebreo que dice que hay conciencia de pecado? Pero nosotros no tenemos esa conciencia de pecado. Tenemos que despertar a una conciencia de quiénes nosotros somos, conscientes. Pregunta, tal vez a mí no me ha pasado. ¿Cuántos nos hemos sentido solamente y hemos sido conscientes de que estamos cerca de Dios los días que nos congregamos? ¿Cuántos no hemos tenido eso? Yo sé que los que nos ven van a también. El día que nos congregamos, porque se nos ha formado una conciencia de congregación, el día que yo me congrego, ese día me siento santo,
ese día me siento puro, ese día me siento que soy digno, ese día me siento que estoy completo, ¿sí o no? Pero saliendo de ahí, como ya no estoy con conciencia de congregación, ya no camino con la conciencia de que soy santo, de que soy limpio, de que soy hijo, de que soy puro, de que la plenitud de Dios está en mí. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia de congregación. Y vamos al trabajo y la conciencia de que somos hijos no se nos viene. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Sí o no? Pero cuando entendemos hoy que somos el cuerpo de Cristo y que estamos despertando a una nueva conciencia, a una nueva conciencia, por eso la renovación de la mente es eso, despertar a una nueva conciencia y una conciencia de que somos hijos, somos santos, somos sin mancha, somos escogidos, predestinados, justos, somos la iglesia, somos el cuerpo. Donde quiera que andamos, tenemos esa conciencia. Y yo sé que muchos acá dan testimonio de esto, que es verdad. Estás trabajando, pero tu conciencia ya no es de una persona terrenal, sino de una persona celestial. Pero estás operando, estoy haciendo algo que una persona normal lo está haciendo, pero con diferente conciencia. Porque tenemos una vida nueva naturaleza, pero a veces todavía nuestra conciencia no está conforme a nuestra nueva naturaleza, sino conforme a el ámbito donde yo me he movido en la tierra, y no conforme a el propósito eterno, al diseño, al orden original de Dios. Amén. Por eso es que no menosprecies cuando trabajas, que nadie te tome en menos, que entre alguien decía una vez, si 8 días tuviera la semana, los 8 días estuviera yo congregándome. Y en ese tiempo yo era nuevo. Y yo dije, pero en mi corazón no me entró, no recibí eso. ¿Por qué? Porque su conciencia era de congregación. Y que entre más se congregaba, él sentía que más era. Y entre más sentía que era, sentía que más tenía. ¿Sí o no? Pero no, cuando tú entiendes que tú eres hijo y que eres una nueva criatura en Cristo y que la plenitud de Dios está en él y que eres santo y sin mancha, si no te congregas, tú tienes una conciencia de quién tú eres. Porque tu identidad no te la da con una congregación. Tu identidad es quién tú eres en Cristo. Ahora, alguien nos va a decir, entonces no se van a congregar. Sí nos congregamos. Claro que sí. Pero no para hacer, sino para edificar, para aclarar. ¿Sí o no? Y salimos allá afuera con una conciencia de quiénes nosotros somos. ¿Por qué digo esto? Porque por tiempo, entre más se congregaba la gente, sentía que más, su conciencia estaba más apegada a Dios. Y si entre menos se congregaba, sentía que más lejos estaba de Dios. Porque su conciencia era de su congregación y no de que es cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo donde quiera que vayamos, estés trabajando, estés haciendo lo que estés haciendo, tenemos conciencia de quiénes somos nosotros en Cristo. Yo sé que aquí tal vez todos entienden esto, porque esto es así. Esto cuando se te va aclarando, vas agarrando más conciencia de quién tú eres ya en Cristo, dentro, vida y naturaleza. Ya no lo ignoras. ¿Cuántas veces nosotros caminamos, voy a decirlo así, no, sin ofender, ignorantes de qué es lo que estaba dentro de nosotros? Ya estaba. Y muchos caminan así, ignorantes de lo que hay dentro de ellos, porque su conciencia no es una conciencia de quiénes son, sino de qué pueden hacer en una congregación. Y está bien si hacemos algo, no me malinterpreten.
servimos, pero con una conciencia de que somos un cuerpo. Por eso es que hoy se divide mi congregación, como esta es la congregación del pastor Raúl, y aquí es la congregación de fulano de tal. No, somos un cuerpo. Amén. Entonces lo que enseñamos está conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Está conforme? Lo que vamos enseñando tiene que estar conforme a propósito. Porque si no vamos a querer meter a gente en un pacto donde no. Él no ha estado nunca. Es como que ustedes quieren atravesar esta pared. ¿Quién creen que si corre atravesaría esta pared? ¿Qué pasaría si corres contra esta pared? Te estrellas y regresas, ¿no? Igual nosotros queremos que la gente entre en un pacto que no fue nunca para ellos. Ahí estamos, dándole gracias, dándole. Y tenemos un mejor pacto. Tenemos el misterio que estuvo oculto desde los siglos en Dios, pero que ahora se está dando a conocer. ¿Sí nos estamos dando a entender? ¿Sí? Los vamos a sacar de ahí si alguien tenía su salmito por ahí, pegado en la pared, debe darse cuenta primero de que la plenitud del Hijo está en ellos, en nosotros. Amén. No es abrir la Biblia y ponerla abierta en una mesita y con el Salmo 91. Perdóneme si por decirlo así, pero debemos despertar nuestra conciencia a la verdad del propósito eterno. La Biblia le llama la palabra de verdad. Y no toda la Biblia es la palabra de verdad. No toda la Biblia es la palabra de verdad. Por eso es que la Biblia dice, cuando ustedes oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es lo que oímos? La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. No puedo traer no puede una persona recibir a Cristo, vamos a decir así, si yo le predico un proverbio. Él tiene que oír la palabra de verdad, que está conforme al propósito eterno. 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos. ¿En quién tenemos? Estamos hablando de ser, tener y hacer. Tenemos. Nosotros, por ser, tenemos. Por más que tú hagas, no podrías tener seguridad ni acceso con confianza. ¿En quién está? En quien tenemos. En quien tenemos. Amén. ¿En quién tenemos? La religión nos ha dicho, si tú haces, si tú te congregas, si tú haces esto, tú haces aquello, vas a tener. No, ahí dice, ¿en quién? ¿Quién es quién? Cristo. Porque en Él
está el propósito eterno. Si lees, no se puede poner los dos versículos juntos, sí. ¿No caben? El 12 y el 11. 11 y 12. ¿Sí? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos. ¿En quién tenemos? En Cristo. No es yo hice y yo tengo. No es en Cristo que yo tengo, porque en Él soy. Por eso es que es ser, tener y hacer. No es yo hago y entonces yo tengo acceso. No funciona así. Con Dios no funciona así. Por eso Dios en todas sus epístolas dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No nomás es decir, no por obras, no por obras, no por obras, porque ya no tenemos que hacer nada. No, es porque no por obras va en contra del diseño de Dios. No nomás es no por obras, no por obras. No es, ¿por qué no es por obras? ¿Por qué no es por obras? Es porque va en contra de. Es ser, tenemos y hacemos. No es yo hago, entonces tengo, entonces soy. Y si entonces es así, me gloriaría. Pero Dios dice, no es así, no es por obras. Así este orden es por obras. Esto es por gracia. Esto es por obras. Por eso la salvación es por gracia. Y ahí dice, no por obras. Si tu forma de ministrar a tu gente es, dice, no es que yo la salvación sí es por fe, pero para que sirvan tiene que ser diferente. No puedes cambiar el orden ni en el servir, ni en el ser, ni en el hacer. Tiene que ser siempre el mismo. Yo soy, yo tengo, yo hago. Pero no haz para que tengas y luego seas. Por eso es que mucha gente busca ser basado en lo que hace, porque tiene. Y ya hago, tengo aprobación, y así ya soy. Pero ¿qué pasa cuando dejas de hacer? Se te acaba la aprobación y se te acaba el quién tú eres. Y Dios no va a sostener al hombre basado en eso. Para eso está desechado para Dios. Es yo soy, yo tengo, y yo puedo hacer, y yo hago. Amén. No es nomás decir no por obras, porque hemos oído eso, no es por obras, ya Jesucristo lo hizo todo, tú no tienes que hacer nada. Y sí, es verdad, pero ¿por qué no es por obras? Porque va en contra de lo que hizo en Cristo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos. No es en que tú tienes por ti, es en que tenemos por Él. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza, seguridad. ¿En dónde está la seguridad? En el yo hago, para que yo tenga, para que yo sea, o en el ya soy, ahora tengo, ahora hago. Por eso Dios desaprueba esta administración de esta forma, porque fue la forma de que la serpiente engañó a Eva. Por eso el hombre pecó, falló. Por eso toda persona, pecar, ¿qué quiere decir? Fallar al blanco. Si tú por quieres darle al blanco, vas a fallar. Porque Dios dice, está desaprobado. Por eso el diablo dijo, si comieses, se te van a abrir los ojos y seréis como Dios. ¿A dónde puso Dios? Al último. Primero puso que hagas y después puso que va a ser. Pero Dios dice, no, tú ya eres. Ahora porque tienes, ahora haces. Por eso que Efesios 1.3, quería llegar ahí, creo que no va a llegar. Efesios 1.3
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí, Efesios 1:3. Vamos ahí. Tenemos, dice, seguridad y acceso con confianza. Amén. Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién está primero? Bendito sea ¿quién? Dios. No yo hice, Dios. ¿Qué hizo Dios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pues vamos a regresar vamos a ir al pasado, un viaje al pasado, antes de la creación del mundo. Ahí estábamos. Amén. Esto es conforme al propósito eterno, que es incorruptible. Amén. En el cual tenemos acceso con confianza a esto. ¿Dónde está esto ahorita operando? En la tierra. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. Según nos escogió en él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. Ahora, voy a aclarar esto, porque oía a alguien el otro día y decía que cuando leyó esto dijo que ya el hombre estaba en pecado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué leyó esto? Que de según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, como fue antes, entonces antes estábamos en pecado. Digo, no. ¿Quién lo escribió eso? Pablo. ¿Pablo dónde estaba? En la tierra. Pablo lo escribió con una conciencia de dónde él estaba. Y que dijo, donde yo estoy, no es lo que Dios quiere que seamos. Es lo que Él se había predestinado que nosotros fuésemos. Por eso dice, léanlo como Pablo aquí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pablo aquí se fue hasta allá. Y entonces cuando se fue hasta allá, vio esto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque vio que en la tierra el pecado había entrado. Ahora sí, ¿está claro? ¿Está claro? Sí lo pueden ver. Debemos ver quién lo escribió, dónde lo escribió, para que se pudiera expresar así. No lo escribió Pablo en lo celestial y diciendo que allá había pecado y que necesitábamos ser santos. No, lo escribió aquí, que hay un caos, que el pecado había entrado. Y que se dio cuenta, esto no es el diseño original del Padre, según su propósito eterno. Entonces, podemos decir, no se vio santo y se vio con mancha, dijo, no, eso no es lo que Dios predestinó. Él nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha, nos escogió. Entonces, eso celestial lo trajo a lo terrenal, a la tierra. Lo celestial está siendo ministrado aquí en la tierra. Amén. Por eso nuestro evangelio, ¿de dónde es? ¿Terrenal o celestial? Celestial. Esto es conforme al propósito eterno. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor. En amor habiéndonos, ¿qué? Predestinado. O sea que ¿de dónde se origina todo? De su amor.
No es porque le dio la gana. Alguien dice, no, porque Dios es caprichoso y dijo, yo voy a crear al hombre porque tengo un capricho. No, Él, su amor. Ahorita vamos a ver, vamos a llegar a Efesios 2. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra versión dice que a Él le plació. Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué vemos ahí? En amor, habiéndonos predestinado para ser. Ser, digan conmigo, ser. Adoptados hijos suyos. Primero, ¿qué es lo primero? Ser. ¿Y ser qué es? Hijo. Y como hijo, ¿qué soy? ¿Qué? Heredero. Y ahora tengo herencia. ¿Sí o no? Pero no es primero, yo hice, ahora yo tengo, ahora yo soy. ¿Desde dónde empieza? Estamos viendo desde Efesios 1:3. ¿Quién nos bendijo? ¿Dónde nos bendijo? A ver, ¿con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde nos bendijo? En los lugares celestiales. ¿En quién nos bendijo? En Cristo. ¿Desde dónde se origina eso? ¿En la tierra o en el cielo? Lo celestial. En lo celestial. Por eso nuestro origen es celestial. Y primero Él nos dio, nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda, luego ¿qué? En los lugares celestiales, ¿en quién? Cristo Jesús. Ahora llegamos al 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Como así lo puse. Si es yo hago para tener, para yo ser, no es conforme a su voluntad. Porque voluntad, ¿qué es? Alguien que hace algo por ti sin tú tener mérito o pedirle algo, nada. Voluntad. Y la de voluntad de Dios no tiene origen en las acciones del hombre, sino en sí mismo. Según el puro afecto de su voluntad. Amén. Por eso es que su voluntad sí es que yo soy, yo tengo y yo hago. Primero es el ser. Por eso, en amor habiéndonos predestinado para ser. Primero, ser. Adoptados hijos suyos. Entonces, ¿qué soy? Hijo. Soy hijo. ¿Por medio de quién? Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, si estamos en el ser, nos hizo aceptos en el amado. Nosotros tenemos aceptación, con la cual nos hizo, somos. Una cosa es tener aceptación y una cosa es ser aceptados. Estamos hablando del ser. Porque si yo tengo aceptación, puede ser que en cualquier momento pierda aceptación. Porque yo al tener es como que yo la conseguí. Pero el que yo soy es que Él. Por eso dice que en quién. La cual nos hizo aceptos en Él, amado. En. Por eso es que yo no tengo, yo soy. Y porque soy acepto en quien tenemos, ahora tenemos. ¿Qué tenemos? Redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo hablando aquí, con una conciencia de aquí, lo celestial. Y se dio cuenta que en lo terrenal se necesitaba un derramamiento de
sangre. Dijo, en ese propósito eterno tenemos esto. Para ministrarlo en este tiempo, si alguien que el pecado entró por medio de un hombre. Y dijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Él estaba trayendo una economía más alta que lo que se miraba aquí en la tierra, que era caos, enfermedad, pobreza, maldición. Traía la bendición, la identidad, la plenitud. ¿Sí o no? ¿En quién? En Cristo. Todo esto que estamos leyendo, ¿dónde se hizo legal aquí en la tierra? ¿En dónde? En la cruz. Sin la cruz, todo esto no podría estar operando legalmente aquí en la tierra. Porque tuvo que haber derramamiento, un sacrificio. Y ahora lo celestial está operando legalmente en la tierra. Así es que nuestro evangelio no es terrenal, es celestial. Por eso hay que diferenciar entre un evangelio que, según dice Pablo, no es que haya otro, pero hay algunos que pervierten. Lo pervierte ¿cómo? Tratando de meter cosas terrenales. Cambiarle la conducta a la gente, que deje malos hábitos, todo esto. Pero el evangelio del cielo dijo que el cual nos trasladó de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ningún acto humano puede hacer eso. Por más que lo quiera hacer, por más que cambie su conducto, por más que cambie sus malos hábitos, por más que se porte lo mejor que se pueda portar, no puede trasladarlo. Solamente Él nos trasladó de las potestades de las tinieblas al reino. ¿Y qué vemos en el reino? Todo esto. La economía del reino, la de la gracia, no de la ley, no del antiguo pacto, del propósito eterno. Amén. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Leímos el 1, 2, el 3, el 4, 5, 6. Y luego vino el 7. Y el 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ese perdón de pecados, lo que hizo en la cruz, le dio acceso para darnos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Si lo pueden ver. Está bueno. Dice el hermano Giovanni, está bueno esto. ¿Ven lo que estamos dando a conocer nosotros? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Se acuerdan que vimos en la dispensación? Dándonos a conocer de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Habiendo que sido. Si yo no soy, no tengo. Por eso dice, en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido. Sí lo pueden ver, es cosa de leer
Pablo, yo cuando me llegó eso, Pablo no se equivocó cuando dijo, leyendo, lo cual ustedes pueden entender o percibir cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Sí o no? Porque a veces dicen, no importa, no estudies, no estudia las epístolas, solo métete a tu cuarto y pídele el mensaje al Señor. Y el Espíritu Santo te lo va a dar. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo va a respaldar eso? Porque el Espíritu está conforme al propósito eterno. El Espíritu Santo se nos dio para que sepamos todas las cosas que se nos han concedido. ¿Dónde? Desde la eternidad. Si crees que el Espíritu Santo se nos dio para que tú y él te metas y platiquen y él te dé un mensaje que nadie sabe, estamos equivocados. El Espíritu Santo está conforme a esto. El Paracleto no está para que cada quien tenga su revelación. ¿Sí o no? Es para darnos a conocer y leyendo. Porque dice la palabra de qué? Del Espíritu. No, dice la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra. ¿Y ustedes creen que el Espíritu Santo va a ignorar la espada? Pues dice la espada del Espíritu. O sea que él no hace nada sin la palabra. Pues dice la palabra del Espíritu, que es la palabra. Entonces ahí está la palabra, no la Biblia, la palabra. Una cosa es la Biblia. Todos piensan que toda la Biblia es palabra de Dios y no es verdad. Por eso tú tienes que ver cuál es la palabra. Como Colosenses dice, la palabra, el misterio que estuvo oculto. ¿Sí o no? No es cualquier palabra. Yo enseño la palabra de Dios y ando enseñando por ahí no, que está conforme a. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Vamos a sacarle más. Sacamos. Predestinados. ¿Se acuerdan que fuimos predestinados para hacer? Dice. Ok. Entonces primero fuimos, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido. Entonces no es que yo hice, entonces tengo y ahora soy. No. En él tengo porque fui. No porque hice, sino porque soy. Amén. Si lo pueden entender, es cosa de leer. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Cómo? Habiendo sido predestinados, y esa predestinación es que fuésemos adoptados hijos suyos, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, conforme al propósito. ¿De quién? No conforme a mi propósito, porque yo no tengo propósito. Hay un solo propósito, y es el propósito de él. Él hace todas las cosas conforme a mi propósito, caprichoso, o conforme a su propósito. Porque ese propósito está en quién? Según el designio de su voluntad, no según el designio de mi capricho. Sí se puede ver la diferencia. Por eso hay a veces que nosotros queremos hacer algo para Dios y Dios te dice, pero eso no está conforme a. Pero Señor, yo te quiero servir, sí, pero no está conforme a. Y a veces estamos sirviendo a Dios, pero estamos fuera del propósito eterno. Y tenemos llamado. Lo tenemos. Pero no entendemos para qué nos fuimos siendo llamados. Y la Biblia dice que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación de los santos, para la obra
del, no de los, del, digan conmigo, del, no de los ministerios, del ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que hacemos es para dar edificación al cuerpo de Cristo, edificarlo. Amén. Ya nos acabó el tiempo. Lo vamos a terminar ahí. Según el que hace, el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Si nosotros estamos conforme al propósito eterno y hacemos todo va a trabajar smooth, suavecito, sin estrés, sin preocupación, si no tengo, me falta, no puedo. ¿Por qué? Porque estamos conforme al que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Tenemos dirección? Amén. ¿Hay forma de equivocarse? No. Termino con esto. Hay veces que nos dicen, Dios tiene un llamado para ti. Y nos dicen, tiene unas cosas grandes para ti el Señor. Y tú dices, ¿y cuáles son? No sé, pero tienes que meterte con Él y saber cuáles son. Digo, no, pues. Y a veces nos han puesto, métete en oración, ayuna, apártate un rato, esto. Y para que Dios te hable. Y pensamos que esa es la forma de buscar la dirección. Cuando tenemos una dirección, una visión celestial, un propósito eterno. Y Él hace todas las cosas según el propósito de Él. Porque ¿de quién es el propósito? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo quería estar ahí, ser hallado ahí, que ser hallado en un lugar donde me congrego todos los días, sirvo mucho, pero estoy fuera de Él conforme al propósito. Por eso si tenemos un lugar por ahí enseñando, y dices, pero solo tengo 10 personas, no te sientas menos del que tiene 100, porque puede que el que tenga 100 no esté conforme a el propósito. Y tú tienes 10, pero los 10 están siendo formados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, ya no tengo que buscar la voluntad, ya sé cuál es el designio de su voluntad. Por eso mi renovación de la mente no es para dejar de pecar, que está bien, sino es para conocer cuál es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Esa voluntad es perfecta. La voluntad que alguien te quiere imponer no es perfecta. Esta es perfecta. Es que tienes que hacer la voluntad de Dios, pero ¿es la perfecta voluntad de Dios o es tu voluntad para que yo haga tu capricho? Parece como ministros somos caprichosos. Tú tienes que servir aquí porque yo soy el jefe. No. Eso se acabó, como les digo, se acabó. Nosotros estamos en Cristo y tenemos un propósito que está conforme al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Estamos renovando nuestro entendimiento, ¿sí o no? En la siguiente que me toque, vamos a aclarar más esto y vamos a llegar donde quería llegar. No nos dio tiempo y quiero que lo aclaremos mejor. ¿Quedó claro? ¿Aprendimos? Somos, tenemos, podemos hacer. Hacemos. No hago, yo tengo y así algún día seré. Porque es el engaño del sistema, de la religión, del sistema. Y ese sistema es conforme al príncipe de las potestades del aire. Y no conforme al propósito eterno. Debemos ser, creo que ya se nos está aclarando, ¿no? Si alguien te dice, no, es que tú tienes que hacer para que llegues a ser y tienes que hacer para tener y algún día llegar a ser. Dice, ese es conforme al sistema. Pero me está hablando de Dios, me está hablando la Biblia. Sí, está usando la Biblia, pero no está conforme a voluntad, el propósito eterno. Y Dios no hace las cosas
según el capricho personal, sino conforme a su voluntad. Pero Señor, yo te quiero servir, yo quiero ganar gente, quiero abrir iglesias por todo el mundo, sí, pero ¿para qué quieres abrirlas? ¿Porque quiero ser reconocido como el apóstol mundial? ¿O porque quiero que esto se dé a conocer? Por eso nosotros nos gozamos y estamos confiados de que las personas que estamos enseñándolos conforme al propósito eterno. De aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y no según el designio de un capricho personal. Porque nos van a llevar años ahí nos van a cargar como esclavos, sirviendo para algo que nunca va a dar fruto. No va a dar fruto. Por eso hay congregaciones que gente va, se viene, entra, se va, entra, se viene. ¿Qué pasa? ¿Se ha puesto a pensar? Pero cuando la gente es cimentada, la gente está ahí. ¿Por qué? Porque está siendo alimentada. A la gente no se le trae para leerle versículos bíblicos, sino para aclararle, darle a conocer, para que pueda dar a conocer y despierte una conciencia de quién es en Cristo Jesús. Amén.